Hoy vas a aprender cómo instalar Odoo 19 correctamente en Windows y es el único tutorial en el que te voy a compartir todo el proceso completo. Te ayuda a resolver todos los errores que me han salido a mí en el proceso de instalación. Tengo identificados 8 puntos importantes por los que vamos a tener que pasar, sobre todo si ya tenemos instalaciones previas de Odoo. Es limpiar el registro, instalar dependencias Python, que esto en Linux es súper sencillo, pero aquí en Windows hay que saberle cómo hacerlo, es un poco diferente. Eso sí, si no tienes instalaciones previas, te dejaré todos los capítulos paso a paso en este vídeo para que saltes directamente al proceso de la instalación y no tengas que perder el tiempo. Y con esto, bueno, he intentado tener al máximo una guía muy completa y full para ti, para que no te cueste nada de trabajo y al menos si te salen errores los puedas solucionar junto conmigo. Como todos los años, vamos a hacer la instalación completamente en Windows. Para el que recién esté conociendo Odoo, Odoo es un sistema para la gestión de cualquier tipo de negocio que abarca todas las aplicaciones necesarias para la gestión de todas las áreas de tu negocio. Por ejemplo, tenemos el módulo del CRM, contabilidad, todo lo que tiene que ver con el área de ventas, facturación, si llevas inventarios, si a lo mejor solamente quieres tener tu página web, tu e-commerce, perfectamente lo puedes integrar con Odoo, ¿ok? Para España y Latinoamérica que requieren un sistema de facturación electrónica, pues Odoo es un gran candidato. Es un sistema que cada año no para de crecer. Están invirtiendo muchísimo en Odoo y por lo tanto no ha hecho más que crecer. Entonces vámonos ya directamente. Es importante que sepas que Odoo tiene dos versiones, que es la versión comunitaria y la versión Enterprise. Una hay que pagar licencia y aquí tienes los precios. Te dejaré un video para que sepas elegir el plan más adecuado para tu negocio, ¿ok? Hay 3 tipos de instalaciones aquí. La descarga es muy sencilla. Al final de la página pone descargar y aquí tenemos la nueva versión. Versión 19 para Windows en este caso. Tenemos 2 versiones, como te digo, la comunitaria y la versión Enterprise. Para descargar la versión Enterprise solamente requieres que pongas aquí el código de la licencia cuando compraste Odoo y listo, y el software va a empezar a descargarse. Para la versión comunitaria te va a pedir aquí un formulario que pongas tu email y algunos datos sencillos y ya empieza la descarga. Yo ya tengo listos los 2 instaladores que he descargado para Odoo, tanto la versión comunitaria como la versión Enterprise. Bueno, para hacer esta instalación con éxito, tengo aquí unas notas previas que son 5 puntos en los que yo me he encontrado de momento. Pueda que salga alguno más, pero estos son los que de momento he visto que son muy importantes que los tengas en cuenta a la hora de instalar este sistema en Windows, sobre todo a la versión 19. El primer punto es que tienes que identificar si tienes instalaciones previas de Odoo. Si es así, tienes que tener cuidado porque esta nueva versión, la de 19, lleva un componente en Postgres en la base de datos, que es el motor de la base de datos Postgres. Lleva una nueva extensión que es PG Vector. Este es muy utilizado ahora para los modelos de inteligencia artificial. Entonces es una característica nueva que hay que tener en cuenta y es posible que si tienes una versión de Postgres muy antigua no sea compatible o no tengas instalado ese plugin. Entonces a lo mejor necesitemos hacer una instalación desde cero de Postgres. No lo sé, vamos a verlo ahora, pero es muy importante que tengas en cuenta este primer punto si tienes instalaciones previas de Odoo. Este equipo tengo 2 instalaciones, una 17 y la versión 18 que le hicimos el año pasado. Tengo 2 instalaciones. Es posible que ahora mismo las vaya a desinstalar para instalar esta nueva versión. Punto número 2. Tienes que tener acceso o tener a mano el fichero odoo.conf de tu instalación de Odoo. Este archivo es importante porque aquí vamos a encontrar información valiosa como el puerto de conexión de Odoo por defecto, las contraseñas que vamos a asignar para conectarnos a la base de datos de Odoo y la contraseña de administrador para hacer los backups y la protección del DB Manager, ¿okay? del administrador de base de datos. Este archivo se encuentra en el directorio C, Program Files o archivos de programa y Odoo en la versión que sea. Punto número 3, vamos a ver los servicios. Si es que tienes una instalación de Odoo previa, vamos a ver los servicios de Odoo y Postgres que estén activos para que nos podamos conectar. Esto se configura
desde services.msc, que es la gestión de servicios en Windows. Luego el punto número 4, muy importante, backups de las bases de datos. Si tú tienes instalaciones previas y tienes datos importantes en Postgres, te recomiendo que hagas siempre una copia de seguridad de todas tus bases de datos. Cuando hagamos la reinstalación es posible que no las perdamos, y si un día quieres volverlas a tener, es importante que tengas una copia de respaldo por si tienes algo importante ahí en las bases de datos. A lo mejor también estás trabajando con otras aplicaciones y estás utilizando Postgres con otros aplicativos y tienes otras bases de datos que no tienen que ver con Odoo. Y si tienes un error, esto me pasó hace poquito, el error al generar una copia de la base de datos de Odoo. Esto es porque en el pad, donde están todas las direcciones de los recursos, de los programas ejecutables en Windows, no estaba mapeada la ruta de la dirección donde está instalado Postgres en el sistema en Windows. Es por eso que me daba error. Lo que hice fue agregarlo al pad, o tienes también la otra opción de usar pgadmin. Empezamos con el primero. ¿Tienes instalaciones previas de Odoo? Si no, salta directamente. Te dejaré en la descripción del video todos los capítulos de este video para que saltes directamente a la instalación si es que no es tu caso y lo vas a instalar por primera vez. Como yo ya tengo instalaciones previas, me voy a este equipo, disco local C, archivos de programa, busco Odoo y aquí ya me aparecen dos instalaciones, la 17 y las 18. ¿Dónde está Postgres? La primera vez cuando instalas un Odoo, te instala por defecto dentro de la carpeta de la versión de Odoo. Como el primer Odoo que instalé en este equipo de Windows fue la 17, si yo entro a Odoo 17, ves que aquí está Postgres, está Python, está todo integrado aquí en la misma ruta. Entonces, aquí están los binarios de Postgres, como ves. Ahora, el archivo de configuración de Odoo, ¿dónde está? Si regresamos a Odoo, en la carpeta server, aquí tenemos el archivo odoo.conf. Vamos a abrirlo un momento. Te recomiendo que tengas Sublime o algún editor con codificación UTF-8 para que no tengas problemas. Este fichero abarca configuración muy importante. Lo más importante, la contraseña encriptada. Yo le he puesto a mano aquí porque no me acordaba y le he puesto admin 1234. Normalmente esta es encriptada cuando la pones desde el propio administrador de Odoo. Si la comentas o la quitas a esta línea y guardas y reinicias el servicio de Odoo, desde el manager de Odoo que pongas una contraseña por seguridad. Tenemos acceso al puerto que utiliza Postgres, que es el 5432 por defecto, la contraseña de Postgres del usuario, que es Odoo en mi caso, el usuario de Postgres, que es Odoo. La contraseña y el usuario es Odoo por facilidad, ¿vale? Entonces, estos son los datos más importantes. Hay el puerto de Odoo por el que vamos a entrar al navegador. Aquí está toda la información en este fichero, que es uno de los puntos importantes, como habíamos dicho. También tengo lo mismo para la versión 18, pero te das cuenta que aquí ya no está Postgres, porque cuando instalé la versión 18, él ya detectó que tenía una versión de Postgres instalada. Ver los servicios de Odoo, para eso desde el menú de Windows buscamos servicios, vamos a acceder a servicios, aquí lo tengo, la versión 18 está en ejecución, la versión 17 está detenido el servicio y la 18 en ejecución. Y también Postgres SQL para Odoo está en ejecución. ¿Tienes algún problema con el acceso a tu instancia actual? Puedes darle aquí reiniciar el servicio por si has cambiado algún dato como el parámetro, la contraseña o lo que sea. Entonces ahora voy a acceder a mi localhost y en vez de 8069, en mi caso el puerto está en el 1869. Aquí ya se abre Odoo y le doy gestionar bases de datos, o lo que es lo mismo, arriba en la URL me sale Web Database Manager. Aquí yo tengo la opción de eliminar esta base de datos, crear una nueva base de datos, restaurar. Este es el manager. Y también hacer un backup. Le voy a dar backup, pongo la contraseña que vimos que estaba en el fichero o la que tú hayas puesto en su día y le damos backup. Ya está completada. Aquí tengo mi copia de seguridad. Otra forma de poder hacer backups aquí en Windows, pgadmin. Este es un cliente para Postgres que lo instala el propio Odoo cuando instalas la primera vez
Y para conectarnos le damos Add New Server. Le ponemos un nombre aquí. Podemos poner Odoo local. Conexión. Aquí vas a poner localhost. Esto por defecto, el 5432, el puerto por defecto está bien. Username en vez de Postgres es Odoo. Recuerda que estamos trabajando con el usuario de Odoo dedicado. Y la contraseña que es Odoo en mi caso. Guardamos la contraseña y Save. Perfecto. Ya puedes ver todas las bases de datos que tenemos disponibles aquí. ¿Quieres hacer backup de cualquiera de ellas? Clic derecho sobre la base de datos y le das backup. Aquí le decimos dónde lo queremos almacenar. En este caso es aquí en escritorio Odoo. Y le voy a poner aquí odoo18.sql. La extensión tiene que ser SQL y el formato puede ser custom o plano. Codificación UTF-8. Creo que con esto es suficiente. Backup. Está listo. Y así con todas las bases de datos importantes que tengas. Una vez que tengamos listo las backups, ya hemos visto el primer punto, hemos visto el segundo del archivo de configuración, porque es importante y los datos importantes que nos brinda ese fichero para poder luego hacer la gestión y las copias de seguridad. Hemos visto cómo solucionar el error si tienes algún problema al hacer un backup que te dé pgdump error, el directorio de instalación de Postgres al path de las variables del sistema de Windows. Y hemos visto cómo usar pgadmin como alternativa número 2 para hacer copias de seguridad. Como ahora yo ya tengo listas mis copias, si es que algún día necesito recuperar esos datos, lo que sea, ahora el siguiente paso que voy a hacer es limpiar. Y aquí me falta un paso más. Vamos a poner el 6, que es limpiar el sistema. Es decir, vamos a eliminar todos los Odoo antiguos. Este es mi caso. Si tú tienes una instalación, algo muy importante, producción, que tenga que tener cuidado, es importante que mejor contactes con un especialista que te ayude. O bueno, puedes escribirme a mí y si tienes algún problema yo te puedo ayudar. Pero no es algo trivial, ¿vale? Si tú tienes algo muy serio en Windows, que no debería, porque a nadie, nunca le recomiendo yo que se instale una base de datos seria o de producción en Windows. En Windows está para hacer pruebas, para que tengas 2 o 4 tonterías, pero nada más. Una base de datos de producción debería estar instalada en un sistema Linux. Siempre lo he dicho y lo diré, no en Windows, ¿vale? Por la alta disponibilidad y la seguridad de tus datos. Yo lo que sí voy a hacer es desinstalar todos los Odoos. Para eso voy a detener el servicio de Odoo, como ya tengo las backups. También voy a detener el servicio de Postgres. Listo. Y ahora sí que me voy a quitar los programas. Agregar o quitar programas. Vamos a buscar Odoo. Odoo 17, Odoo 18. Y estas son seguro aplicaciones también. Aplicaciones, me parece que estas son las aplicaciones del navegador. Vamos a desinstalar. Estas son las aplicaciones que se ejecutan de Odoo en el navegador. Así que bueno, lo voy a quitar todo lo que tenga que ver con Odoo. Vamos a quitar la Odoo 18. Next. Desinstalar. Ok, ya finalizado, le doy Finish. Y ahora la versión 17. Vamos a corroborar que ya no está instalado. Bueno, de Postgres solamente ha quedado pgadmin. Voy a cerrar la pestaña. Agregar, quitar programas. Vamos a buscar si está por aquí pgadmin. Bueno, aquí lo que pasa es que al limpiar Odoo, por alguna razón no los limpia correctamente, pero a lo mejor reiniciando Windows, lo que haría yo es eliminar por completo todo esto. Ok, lo mejor será que reiniciemos Windows. Si es la primera vez que vas a instalar Odoo en Windows, puedes saltar directamente al capítulo donde empieza la instalación. Si ya tienes instalaciones de Odoo previas, de otras versiones, te recomiendo que te veas
todo el video tutorial, ¿ok? Porque es bastante complejo la serie de pasos que tenemos que tener en cuenta. Para completar la limpieza de Odoo, lo que he hecho es venir aquí a Windows, escribes regedit, editor de registro, clic derecho, ejecutar como administrador, aquí local machine, software, y vas a buscar todo lo que tenga que ver por aquí con Odoo y Postgres. Por ejemplo, yo ya los he eliminado, pero vamos a decir que es OBS Studio, clic derecho, eliminar. Pero no este, sino todo lo que tenga que ver con Odoo y Postgres. Si tienes problemas para instalar Postgres, el nuevo Postgres con Odoo 19, recuerda ir a servicios, te vas hacia servicios, buscas en la lista por Postgres, propiedades, te copias el nombre del servicio, buscamos regedit. Esto cuando ya tengas desinstalado completamente Postgres, ¿vale? Lo ejecutas como administrador y desde aquí de edición vas a buscar. Vamos a buscar este servicio y te va a aparecer este de aquí, PostgreSQL for Odoo. Y esta carpeta también, las dos, pero recuerda que debe estar desinstalado ya Postgres previamente. Son restos que se quedan aquí en el registro de Windows que no se han podido eliminar. Esto es típico de Windows y de los instaladores que a veces no lo gestionan bien, ¿vale? Y quedan estos residuos. Sin esto no puedes instalar Postgres, entonces lo eliminarías de aquí. Y está también todo lo que tenga que ver con Postgres. El fix para limpiar el registro aquí en Windows. Al final reinicias el sistema y listo. Bueno, ahora sí vamos a proceder a instalar Odoo. Vamos a darle Next, agregar y ahora ya me sale Postgres. Está seleccionado. Perfecto. Next. Bueno, me voy a asegurar de que no tenga... Me voy a asegurar de que el directorio en Program Files no exista. Ok, no existe, perfecto. Aquí el usuario, vamos a poner un usuario y una contraseña que te acuerdes y una contraseña segura para tu caso si es que lo vas a usar de forma seria, ¿no? Yo es que como es de pruebas, pues me da igual. Ok, listo. Y ahora vamos a esperar que se complete el asistente del instalador de Odoo 19. En unos momentos volveremos. La instalación de Odoo es bastante rápida, pero la instalación de Postgres tarda un poquito, como ves, así que bueno, hay que tener paciencia y esperar que termine todo el proceso. Bueno, parece que ya ha finalizado todo, nos dice que está completado, le damos Next y Start Odoo. Nos lleva directamente al Manager, vamos a poner aquí una contraseña que nos acordemos, puedes utilizar las sugerencias que te da aquí Odoo. Pues ya tenemos aquí la flamante Odoo 19, como puedes ver. Vamos a instalar un par de aplicaciones. Ok, bueno, mira, aquí nos sale este problema. Que por cierto, esto vas a tener un problema en Windows. Esto en Linux ya lo vimos cómo solucionarlo, pero aquí necesitamos instalar esta librería. Ok, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir al directorio de Windows, archivos de programa. Afortunadamente están conmigo aquí, chicos, y todo problema lo vamos a poder disipar. Vamos a encontrar la carpeta Odoo, nos metemos aquí a Python, abrimos un terminal aquí, abrir la ventana de PowerShell aquí, o la que tengas. Vamos a ir a Python, donde está el ejecutable Python. Variables de entorno. Programas. Odoo, Python. Aceptar. Aceptar y aceptar.
¿vale? Ejecutar como administrador. Hay que ejecutarlo como administrador. Versión. Ok, entonces install numbers. Lib site package. Ok, vamos a ponerle el target. A ver si con esto nos lo soluciona. Vale, me dice que está instalado. Nos dice que ya está instalado. Vamos a ver si ahora nos lo puede activar. Varias cosas técnicas, entendemos, pero bueno, lo bueno es que lo vamos solventando. Eso es lo importante aquí. Poco a poco, cada traba que nos ha puesto el proceso de instalación de U19, lo hemos ido superando, ¿vale? Eso es lo importante. Ahora ya está instalando el módulo de ventas, que había una dependencia que no se podía instalar de Python y ya lo hemos conseguido, ¿vale? En Linux esto es súper fácil, no tenemos que estar haciendo todo esto, pero bueno, vamos adaptándonos. Bueno, hemos completado el proceso de instalación de Odoo 19 Enterprise aquí en Windows con éxito. Ahí la tenemos. Si te da un error al hacer el backup, lo que vas a hacer es entrar a equipo. Le vamos a dar aquí a equipo propiedades. Vamos a escribir path. Te sale editar las variables de entorno del sistema. Vamos a darle a variables de entorno. En variables del sistema vas a buscar path editar. Le das nuevo para agregar una nueva línea y agregar la ruta de la carpeta de instalación de Postgres. Sin esta ruta no vas a poder hacer el backup si te va a dar error. Esta ruta, como la conseguí, te la pondré en la descripción del video, pero no te va a servir porque tiene que ir de acuerdo a tu código de instalación de tu instancia de Odoo. Puede cambiar el nombre de la ruta, entonces por eso te recomiendo mejor que vayas a Windows, a este equipo, disco local C, la instalación de Odoo. Primero Odoo que has instalado, ahí vas a encontrar Postgres y la carpeta bin. Cuando ya tienes la carpeta bin, puedes copiar toda esta ruta de aquí, copiar, y es la que vas a agregar aquí, ¿vale? Yo la voy a eliminar para que veas. La eliminas y vamos a agregar una nueva. Y la pegas ahí. Una vez que tienes esto en el pad, le das aceptar, aceptar y aceptar. Eso es todo. La manera de comprobar que esto ya está funcionando es que ahora ya no te va a dar un error. Por cierto, tienes que reiniciar el servicio de Postgres y tienes que reiniciar el servicio de tu Odoo que estés utilizando. Entonces ya te va a funcionar las copias de seguridad. Como ves, esto si no haces esto, es imposible que te funcione. También una forma de comprobarlo, si abres un PowerShell, una consola y ejecutas el comando psql-u odoo-l, nos salen aquí todas las bases de datos que están disponibles. Nos pide la contraseña de usuario. Recuerda que todo está aquí. El usuario era Odoo. Y la contraseña también era Odoo. ¿Vale? Esos son los datos que me está pidiendo aquí. Y ahí está, me dice que actualmente tengo dos bases de datos, Odoo 17 Test y Odoo 18 Test. Estas son mis bases de datos principales.